La palabra a doña Janet, la directora de la Escuela de Arquitectura, para iniciar con la actividad. Buenas tardes. Agradezco la participación en este punto de encuentro organizado por la doctora, la arquitecta Andrea Ávila, para el curso de Sistemas Espaciales, Ambientales y Arquitecturales 1. Esta es una actividad de extensión de conocimiento, de construcción de conocimiento, por tanto, tiene una relevancia a nivel académico y pedagógico. Le agradezco también la participación de las colegas, las arquitectas Brigitte Solís y de la compañera arquitecta Melissa Aldi. No dudo que esta actividad que tendremos hoy va a ser de amplio beneficio para todos los estudiantes, para este grupo de estudiantes y también para su posterior aplicación en su vida profesional. Agradezco también al compañero Kevin Piedra, que nos está dando el soporte técnico el día de hoy. Muchas gracias a las tres y a Kevin también. Muchas gracias, doña Janet. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, este webinar se enmarca dentro de la línea de sostenibilidad medioambiental, que es uno de los ejes principales para la Escuela de Arquitectura y para el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Esta tarde contamos con la participación de la arquitecta Brigitte Solís, que es gerente del área de sostenibilidad de la empresa Johnson Controls, y de la arquitecta Melissa Aldi, que es propietaria de la empresa Aldi Eco. Con ambas vamos a compartir un espacio de su tiempo, donde nos van a mostrar una muestra pequeña de los proyectos certificados en Costa Rica con los que han tenido vínculo y algún tipo de participación. Entonces la dinámica va a ser que ellas van a realizar su presentación y vamos a ir escribiendo en el chat las preguntas para que quede registrada la participación de cada uno de los estudiantes. Y al final de ambas presentaciones procedemos para que las arquitectas puedan contestar sus inquietudes. Así que, bueno, empezamos con Brigitte. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Muchas gracias, Janet, también por la introducción. Encantada de estar hoy con ustedes compartiendo. Voy a compartir pantalla un momentito para iniciar con la presentación. Entonces, como les comentaba Andrea, yo trabajo en la empresa que se llama Johnson Controls, es un corporativo. Tengo casi 9 años de estar ahí. Contarles un poquito mi background. Como les comentaba, soy arquitecta, tengo una maestría de arquitectura y sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Además, tengo más de 11 años de experiencia en temas de proyectos de sostenibilidad, principalmente en consultorías de certificación LEED. También contarles que soy la presidente de la ONG, por si no la conocen, que es el Green Building Council de Costa Rica. Además, también para que sepan un poquito de Johnson Controls y de mi unidad de negocio, tenemos más de 70 proyectos certificados en las principales certificaciones como son LEED y EDGE, que son las que más hemos trabajado, y WELL. Además, damos servicios como de consultoría, de comisionamiento, de modelado energético, entre otras cosas, como calidad del aire también. Dentro del equipo de la organización tenemos las principales credenciales, también que es muy importante comprender ustedes que están en procesos académicos, que las credenciales le dan esa validación a las personas de que tienen el conocimiento o el expertise en diferentes credenciales, como por ejemplo las principales de LEED, WELL, tenemos de RESET también, y además tenemos un galardón que se llama LEED Green Provider, que lo da el USGBC, que es el ente que maneja y creó LEED hace más de 20 años, que nos caracteriza por tener un desempeño ejemplar a la hora de dar la consultoría y revisar proyectos. Este es un slide que va a pasar sumamente rápido, nada más para tener la noción de que en el mundo existen muchísimas certificaciones, muchísimos enfoques de sostenibilidad para la construcción. No solamente Estados Unidos, que ha liderado el tema del LEED, sino en Costa Rica, bueno, ya tenemos a Melissa que hablar de RESET. El IFC creó EDGE, que nació para hacer una certificación en países en vías de desarrollo, y además en diferentes partes del mundo hay muchas como Passive House en Alemania, Minergy, BREEAM
en UK. Entonces, es importante entender que este tema de sustentabilidad es algo global y muchos países están enfocados en temas de gobernanza, en temas de legislación, cómo se puede ir mejorando y aplicando. Ya entrando en Costa Rica, específicamente voy a hablar de 2 certificaciones, que es las que más tenemos experiencia, que es LEED y EDGE. Y primero darles un panorama general de Costa Rica. Esto es el Market Brief del USGBC. Está actualizado, ahí está el link de la página, uno puede ver el brief de todos los países. ¿Qué quiere decir aquí? Nos da como el resumen principal de lo que tiene cada uno de los países. O sea, Costa Rica de Centroamérica es el que tiene más proyectos certificados LEED. Entonces, somos líderes en la región, a pesar de que seamos un país pequeño. También podemos ver aquí en estos diagramas, ¿verdad? ¿Cuáles son los que tienen más peso? Las iniciales son los diferentes rating systems de lo que LEED tiene sus diferentes familias. Entonces, predominan lo que son Building Design and Construction, que quiere decir que son edificios de nueva construcción. El de abajo, que es ID+C, es Interior Design and Construction, quiere decir que son todas las que son mejoras internas, y O+M son edificios existentes en operación y mantenimiento. Entonces, podemos ver que tenemos un gran panorama de proyectos certificados. ¿Cuál es la principal o el principal enfoque? Oficinas. Oficinas del PAI de estos edificios, y sus usos es el que tiene mayor peso. Después anda muy parecido lo que es el industrial, hospitales, muy poco retail, casi nada de residencial, porque básicamente el residencial mucho en Costa Rica se está trabajando con EDGE. Y ya cuando son torres residenciales de más de 6 pisos, LEED lo ve no como un homes, sino lo mueve a la categoría de nueva construcción dentro de Building Design and Construction. ¿Ok? Entonces, todas estas informaciones son open source, ¿verdad? La página del USGBC, que es el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos, es gratuito, es una ONG. Entonces, ahí pueden encontrar ustedes muchísimos datos. Si están interesados en ver otros países y todo, aquí les dejo el link para que lo puedan buscar. Y también principalmente cuáles son los stakeholders o las personas que buscan esta certificación. Prácticamente lo llevan lo que son los corporativos y los inversores, ¿verdad? Tenemos los desarrolladores, ya un poquito non-profits prácticamente no lo buscan, ¿verdad? Y el gobierno es muy poco que lo ha buscado. Entonces, prácticamente en el sector privado, este tipo de certificaciones, como son voluntarias, ¿verdad? Nadie actualmente nos da una legislación de que debemos cumplirlas, se buscan de manera principalmente en el sector privado. Con el tema del escenario de EDGE, también tenemos muchos proyectos certificados. Esto es el cuadro que maneja el Green Building Council, como les comentaba, soy parte de la junta directiva. Entonces, ellos también son revisores. Entonces, ellos tienen información comparativa de lo que es Costa Rica contra Centroamérica. Tenemos muchos metros cuadrados ya certificados. Hay 26 proyectos ya certificados. De mi proceso de consultoría estuve trabajando en el Centro de Convenciones y en un proyecto que se llama Parque Empresarial de Indora. De hecho, me imagino que muchos tal vez lo conocen, es donde está la cartonera. Ese complejo tiene varios edificios y ahí generamos un híbrido en el proceso de certificación en ese campus. Donde está la cartonera, se certificó EDGE como un core and shell. Atrás hay otro edificio dentro de este mismo complejo que también es EDGE. Hay bodegas, que son 3 edificios que también fueron EDGE, y toda la fila comercial inicial antes del edificio grande, que es el corporativo, ese lo certificamos LEED, todo lo demás es EDGE. Entonces, hay inversiones grandes en el país que buscan que sus proyectos sean sostenibles, ¿verdad? Que tengan ciertas metas. Ya hay corporativos y desarrolladores muy grandes en el país que tienen establecidos sus guidelines y sus metas hacia dónde seguir. Explicarles también que EDGE tiene 2 fases, lo que se llama precertificación, donde uno literalmente precertifica todo lo que es el diseño previo a la construcción. Entonces, por eso obtiene el galardón o el certificado previo. No es el final, porque igual que el LEED, hasta que se termina todo el proceso, se obtiene la certificación ya final. Pero quiere decir que tenemos 20 proyectos de un lado y 26 del otro. Entonces estamos hablando que hay
mucho movimiento en estos temas. La ventaja de Edge es que al ser creado por el IFC, que es una entidad enfocada en que se creara para países en desarrollo, se enfoca en solo 3 temas principales: 20% de agua, 20% de energía y 20% en la energía embebida de los materiales. Entonces, llega a ser una certificación tal vez un poco más amigable para cierto tipo de proyectos en comparación con una LEED que es mucho más holística y ve temas de sitio y conectividad y transporte, ¿verdad? Entonces, depende del proyecto, se puede buscar, y principalmente residencias han sido certificadas Edge a nivel nacional. Contarles un poquito también el escenario. Como les decía, tengo más de 11 años de experiencia y tenemos más de 70 proyectos certificados, y este es el pie general de cómo se están distribuyendo estas certificaciones. Se alinea también con el Brief Market, que principalmente la gente busca el nivel Gold. Si están familiarizados con lo que es el proceso de certificación, se gana por puntos, y los niveles, entre más puntos vamos aumentando. El nivel básico es certificado, sigue Silver, Gold y Platino, que es el más alto. Entonces eso quiere decir que Costa Rica tiene un buen escenario de metas altas. La mayoría de los proyectos buscan un nivel oro o si no Silver, que son los que están en el medio. No es el básico, y un Platinum pues es un proyecto que genera mucho más esfuerzo para lograr alcanzarlo. ¿Qué quiere decir? Entre más alto tengamos el nivel, quiere decir que hemos implementado mayores estrategias, tenemos una mejor conexión urbana, mejor transporte, la calidad de los materiales que estamos buscando, tienen lineamientos sostenibles de los que nos pide el LEED, como por ejemplo puede ser temas de EPDs, que son los Environmental Product Declaration, o que tenga HPDs, que son los Health Product Declaration, o que tengan contenido reciclado. Entonces también LEED tiene todas estas categorías que no solamente ve lo que ve Edge, ¿verdad? Entonces es importante entender que hay diferentes maneras de acercarse a un proyecto. Cualquier proyecto que ustedes diseñen debería ya tener estos bases de sostenibilidad, aunque no busquen una certificación, pero cualquier proyecto nuevo, existente, remodelación, puede lograr cualquier tipo de certificación y alinearse a un diseño sostenible. Entrando ya en ejemplos concretos, tenemos Torre Universal, que es un icono, ¿verdad? Está ahí en la sabana. El proceso de LEED o de cualquiera de estos tipos de certificaciones es durante toda la vida del proyecto. Nosotros no entramos al final, sino, por ejemplo, en Torre Universal entramos desde la fase de esquemáticos, estuvimos todo el proceso de diseño, todo el proceso de construcción. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de que es un acompañamiento de bastantes años y vamos viviendo cómo va creciendo el proyecto. Icónico se los presento porque de primero, porque Torre Universal fue el segundo en Costa Rica en lograr nivel LEED Gold en la nueva versión de LEED, que es la LEED versión 4. Eso quiere decir, LEED ha tenido varias versiones y cada vez que van cambiando y siendo más exigentes los requerimientos para que nuestros proyectos se certifiquen. Aquí es importante que entiendan, y lo que les decía anteriormente, cualquier proyecto se puede certificar. Mientras se trabaje de manera conjunta, parte de lo que nos premia LEED es el proyecto integrativo. ¿Qué quiere decir? Que agarremos los diferentes, ¿cómo se llama? Los stakeholders, ¿verdad? Que están dentro de un proyecto y empiezan desde la fase de prediseño. ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar a disminuir problemas en fases de construcción. Tenemos muchos proyectos y tal vez la gente cree que un proyecto sostenible va a ser mucho más caro, pero si tiene una buena práctica de ser concebido, diseñado y ejecutado desde el ángulo de la sostenibilidad, no vamos a tener un delta significativo en el proceso de certificación o de tener resultados dentro del proyecto. Torre Universal prácticamente fueron un proceso de unos 3-4 años, y LEED también ve mucho lo que se llama los procesos en construcción. Entonces existe lo que se llaman créditos y prerequisitos. Los prerequisitos son obligatorios. Entonces, durante el proceso constructivo hay que velar el tema de la excavación, de cómo vamos a reciclar y manejar los desechos durante la construcción. En Torre Universal tuvimos algo que se llama el Exemplary Performance, que quiere decir que hicimos un esfuerzo adicional de lo que nos pide el LEED. Logramos rescatar de un botadero el 82% de todos los desechos que sacamos en el proceso de construcción. Entonces, esto es muy importante porque la gente ve el edificio ya terminado y no se imagina lo que hay atrás.
Era la logística de que casi no mandamos nada a botadero, todo lo reciclamos o lo reutilizamos o lo donamos. También dentro de Torre Universal implementamos el empezar a hacer compost con la comida de la gente que llega, ¿verdad? Todos los muchachos que trabajan, pues claramente llevan su comida, usualmente hay desechos, y empezamos a generar una compostera y ellos mismos crearon su propia huerta. Al final ya el proyecto tenían tomates, lechuga, entonces son cosas que hay que empezar a integrar. ¿Por qué? Porque esos desechos orgánicos se hubieran ido a un botadero y generan metano y son terribles. Y además, si reducimos esto, incluso en nuestras propias casas, yo tengo una compostera, yo vivo en un apartamento, pero tengo una compostera pequeña y realmente es significativo cómo las pequeñas cosas que podemos hacer van cambiando y la cantidad de desechos que yo saco es mínima en comparación a antes, porque la mayoría de la basura tiende a ser mucho orgánico, tanto en nuestras casas y en estos proyectos, a pesar de que no es el país significativo, pero sí afecta y es empezar a hacer esa cultura. También hicimos la estrategia de Donatapa, por si no la conoces, es otra non-profit que lo que hace es recolectar tapas plásticas y generar lo que se llama madera plástica para que las playas sean accesibles, ¿verdad? Entonces también son estrategias de ponerse creativo, no simplemente ver el edificio grande, los materiales que tiene Torre Universal, el tipo y la calidad de vidrio te puede estar pegando el sol al mediodía, ustedes lo tocan y esa transmitancia térmica es impresionante porque no está siendo caliente. Si uno toca un vidrio sencillo, tal vez edificios, incluso yo trabajo en Forum 1, que ya son edificios bastante, que tienen más de una década, y cuando pega el bendito sol uno siente esa radiación. Ya estos edificios, con estos enfoques de buscar ahorro energético para los inquilinos, para la operación, buscan materiales que tengan eficiencia. Un vidrio es significativo porque nos ayuda a bajar el gasto de aire acondicionado, nos genera confort térmico dentro del espacio, los usuarios van a estar, bueno, hay muchos estudios que entre los usuarios estén más felices, van a tener una salud más larga, va a durar menos la rotación, se van a enfermar menos. Entonces, digamos, Torre Universal tiene todos estos temas. Durante la fase constructiva también se cuida lo que es la calidad de erosión y sedimentación. Entonces, cuando se empieza a excavar, no es simplemente excavar y sacar la tierra hacia lo loco, y no sé si a alguno le ha pasado, que no hay nada peor que ir detrás de un camioncito de cualquier construcción y que va botando por todo lado, pues toda la tierra en todo el camino. Pues LIT nos pide que eso no pase, que no contaminemos, que no saquemos ese desecho y que mantengamos también con respeto a los vecinos y evitar la erosión. Hay que protegerlo bien. Yo sé que el SETENA lo pide, pero usualmente cuando lo pide pueden tener un biquinito y realmente no está cumpliendo la protección completa. Dentro del IS nos pide protegerlo, limpiar las llantas, lavar, tener un housekeeping constante. Entonces, podemos ver esta torre grande y las personas no necesariamente sepan que es una torre bastante sostenible. Tiene temas de luces inteligentes, tiene BMS, tiene el proceso del modelado energético, ¿verdad? En la fase de diseño, todos esos 22% de ahorro que se calculan son teóricos porque se levantan por medio de un modelado energético. Entonces, principalmente es esto, entender el concepto. Primero, forma, también es importante. Su ubicación de las fachadas, cuál es la más larga. Si pueden ver, tenemos fachadas más protegidas, otras más expuestas, juegos de volúmenes. Entonces, todo esto también va a afectar los resultados del modelado energético porque no es lo mismo la fachada que tiene mayor incidencia solar o la fachada que todas sean iguales y que sea como un cajón, porque nos va a afectar en sus diferentes resultados. Para los que lo conocen o los que no lo han conocido, si le hacen un recorrido, él tiene las 4 fachadas trabajadas de diferente manera. Claramente la colindense por temas legales, pero las otras 3 tienen su tratamiento específico porque se fue trabajando desde el concepto de cómo se estaba diseñando inicialmente. Entonces, voy a seguir enseñándoles diferentes proyectos. No traje claramente los 70 y resto porque si no se me duermen y Andrea me regaña porque no voy a tener tiempo. Pero bueno, entonces que vean en la diferente mezcla y lo rico de Costa Rica que podemos realmente certificar cualquier tipo de proyecto. Por ejemplo, estos son LEED. Tenemos un parque condal que se llama Ciruelas en Alajuela, logró la certificación Silver y uno decía, ok, como una bodega, ¿le interesa eso? Pues sí, sí les interesa. Tenemos edificios corporativos como por ejemplo todo AFZ, que es la zona franca que está en Heredia.
Ellos hace muchos años han migrado y todos sus edificios nuevos, desde hace más de 9 años, todas sus construcciones nuevas tienen certificación LEED. Y además ellos han generado un campus mucho más amigable y más saludable, porque bueno, ya ahora tenemos lo que es el WELL, ¿verdad? Todo lo que es la salud y el bienestar, que también la pandemia nos ha ayudado a entender el valor de lo que es la calidad de un aire saludable, de tener esta salud mental y tener espacios, que la biofilia, que la conexión. Entonces las certificaciones al buscar eso no solamente son principalmente LEED o WELL, no solamente buscan el edificio per se, sino ese bienestar hacia el usuario. Y el edificio que les comentaba de Parque Empresarial Lindora, donde está la cartonera, que es el último, el corporativo, ese buscamos la certificación LEED y también logró un nivel Silver. Otro tipo de proyectos también para que vean la variación que puede hacer el gimnasio de Intel. Este es uno de los primeros proyectos certificados en Costa Rica hace más de 13 años aproximadamente. La Universidad para la Paz, esa está en Panamá, pero también las universidades se pueden hacer. El Hotel W, si alguno lo conoce, todos los edificios del Hotel W y todo el Master Site lo trabajamos. Y esto también empezó desde años previos con lo que es el diseño esquemático, desde cómo agarrar ese terreno y empezar a seccionar la huella de los diferentes edificios. Y el proceso constructivo fue muy interesante porque estábamos levantando al mismo tiempo 8 edificios. Entonces, y es un terreno muy grande a la par de un manglar. Lo que se trató fue hacer caminos para no tocar la mayor parte del edificio, del terreno, y que el terreno quedara como es, con su paisajismo seco. Entonces no intervenir esos terrenos. Teníamos ciertos caminos y ciertos boundaries donde tenemos la huella de los diferentes edificios. Tenemos los 4 torres de guest house, los 3 houses, el back of house. Todas las zonas están certificadas, que fue un esfuerzo significativo tanto para el desarrollador como para la constructora, pero es lograble. Y ese proyecto se trajo en paralelo, todo se iba construyendo. Entonces, no simplemente pensar que en un proyecto pequeño se puede y que es difícil en los grandes. En los grandes también se puede manejar. Y también les quería traer un ejemplo de una academia. El colegio Country Day School también tiene la certificación LEED a nivel Silver en todos sus edificios de educación, ¿verdad? No en los gimnasios, sino en los administrativos, sino en los 4 edificios principales que tiene el country los tenemos certificados. Y aquí también fue un ejercicio que se empieza a trabajar desde principios. Saltemos un poquito a los edificios de LEED, de Torre Universal, pues ya les hablé bastante. Torre Universal son 80,000 metros cuadrados, es un edificio muy significativo a nivel nacional y es el segundo, como les decía, que lograba la certificación Gold en la versión más reciente de LEED, que la versión 4. Después, otro de los primeros que logró certificación Gold, pero en la versión 3, es el Tobogán. Eso que hay por el Radisson. Es un edificio corporativo que, a pesar de que tiene más de 10 años, se ha mantenido muy a la vanguardia. Y justamente ahorita estamos en la recertificación buscando lo que es una operación y mantenimiento. Entonces, estos proyectos que nacen con este criterio de sostenibilidad también tienden a ser extendidos durante su operación y mantenimiento. Escazú Village, si lo conocen, Escazú Village está conformado por 3 edificios. El primero que se certificó fue la Torre A, que es la torre corporativa, la negra que está al frente del Cedral. Ella logró, todo Village está certificado Gold, todo lo que son corporativos, las torres de oficinas, no la residencial. Entonces, Escazú Village logró certificación Gold y también el año pasado logramos tener la recertificación Gold de operación y mantenimiento. Lo que les decía, no simplemente se queda que ya está, sino el tema de sostenibilidad tiene que ser un ongoing, que nuestros proyectos, ok, los diseñamos, pero realmente los estamos administrando y ejecutando. El edificio de la par es Escazú Village etapa C, bueno, 3 o C, ese edificio C, ese es donde está WeWork, ahí también se logró lo que es la certificación. Y en Heredo, pues también está el Eurocenter y tal vez el concepto depende del diseño, ¿verdad? Hay gente que le gusta diseñar mucho más clásico y pueden decir, ok, en un edificio de esa forma no se puede certificar. Eurocenter es un diseño mucho más clásico, muy estilo Lacayo, porque lo diseñó Lacayo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que sea un poco más colonial,
no necesariamente tienen que ser estos edificios sumamente contemporáneos, con estos vidrios, con estas fachadas de muro cortina, sino realmente cualquier concepto. Entonces, Eurocenter es un buen ejemplo de cómo se puede trabajar diferentes arquitecturas para buscar estos diseños. Y por último, ya explicarles un poquito los principales proyectos hechos que hemos estado. El Centro de Convenciones es un proyecto grande. La ventaja es que este Centro de Convenciones tiene 2 certificaciones. En mi caso, yo estuve en el tema de Edge. También tiene una de mejora interna de LEED. Y es un gran ejemplo. O sea, todo el proceso constructivo del Centro de Convenciones es muy interesante. Edge te pide tanto consultoría como auditoría. Entonces, tiene que ir a verificar que todo lo que yo estoy diciendo en diseño se cumpla y se ejecute. Tienen que hacerse mediciones en sitio. Y entonces son experiencias interesantes. Los otros 3 son los que les contaba del Parque Empresarial de Lindora, donde está la cartonera, ¿verdad? Entonces, todos los edificios ahí, desde el inicio, el cliente, y estamos hablando desde que nació esa remodelación, y lo bonito de ese proyecto es que se rescató. Ahí antes era la cartonera Santana, por eso el nombre, ¿verdad? Se rescataron las estructuras principales del warehouse que estaban ahí. Entonces es muy valioso, digamos, la cartonera, donde son los bares y los restaurantes, cuando ingresan, las estructuras, la fachada principal, el techo, todo eso es como estaban. Igual atrás en las bodegas, todo eso se rescató y eso nos ayuda ¿a qué? A bajar el impacto ambiental de la decisión de materiales, ¿verdad? No es lo mismo que extraigamos todos los materiales de manera virgen, que se hubiera demolido todo el proyecto y se crea algo nuevo, pues no. Con Parque Empresarial Lindora fue un proceso de restauración, de rediseño, y si hubo partes nuevas como esta franja de comercio, se le hizo una contrafachada a la bodega que queda atrás, que eso sí está restaurado, y el edificio esquinero, pues sí se aprovechó esa esquina para hacer algo nuevo. Pero las estructuras principales se mantuvieron, se resanaron, se restauraron. Cubiertas hubo partes que sí hubo que cambiarlas porque ya estaban sumamente deterioradas, pero fue un ejercicio muy interesante de cómo lo viejo no necesariamente esté mal y se puede integrar, resanar y trabajar con materiales existentes. Entonces, básicamente esta es la información que les traía para hoy. Entonces, mucho gusto y cualquier cosa, pues aquí estamos para las consultas. Gracias, Ale. André, te dejo el paso, te dejo compartir. Muchas gracias, Vivi. Bueno, tenemos unas consultas de los estudiantes, vamos a dejarlas, como dijimos, para el final. Ahora le damos paso a la arquitecta Melissa. Muchas gracias. Hola, muchas gracias al TEC por la invitación. De verdad que es un gusto estar compartiendo con todos ustedes esta información la tarde de hoy. Yo les traigo un enfoque distinto de más bien como un proyecto certificado con la norma RESET, que ahora les voy a comentar muy brevemente de qué se trata, trae mejoras a los proyectos. ¿Cómo se hizo la diferencia de que este proyecto no se hubiera certificado a cuando se certificó? Entonces, para comenzar, la norma RESET es una norma 100% nacional, es la C170 2020. Nace en el Instituto de Arquitectura Tropical, liderada por el arquitecto Bruno Estaño, que reúne en el 2008 a una serie de arquitectos, ingenieros civiles, mecánicos, eléctricos, biólogos, sociólogos, para que estudien todas estas normas que les mostraba Vigida en una de sus diapositivas que habían en ese momento y empiecen a extraer de cada una de ellas los conceptos que realmente eran prácticos de utilizar en el trópico. RESET significa requisitos para edificaciones sostenibles en el trópico. Y entonces justamente se aterriza a las condiciones climáticas y económicas de esa franja tropical, que es donde se ubican la mayor cantidad de países en vías de desarrollo y subdesarrollados. Una vez que estos grupos junior tuvo los principales conceptos y los principales criterios que aplicaban para esta realidad, se van a INTECO en el 2010. INTECO transforma ese documento a los estándares ISO y a todo el tema de normativa necesario para que se pudiera convertir en una norma como tal. Y finalmente, en el 2012 es que sale la norma RESET. Este es
un inicio para la norma, pero recuerdo perfectamente que en la presentación las personas levantaban la mano y preguntaban que si ya se podía certificar y todavía no se podía porque faltaba todo un montón de proceso atrás para poder sacar las evidencias que se necesitaban para los criterios, cuál iba a ser el proceso que iban a tener que pasar las edificaciones, etcétera. Entonces pasamos de la presentación de la norma a unas nuevas reuniones para poder generar ese proceso de certificación que sale en el 2014. Y a partir de ahí ya se puede aplicar en cualquier edificación y se han ido teniendo retroalimentaciones de las personas que las van utilizando, de los auditores, de los consultores. En el 2017, por estas razones, se le realiza una enmienda y se incluye dentro de la norma la vivienda de interés social, porque el criterio, el espíritu de la norma siempre ha sido que se certifiquen la mayor cantidad de metros cuadrados como sostenibles, y la vivienda de interés social aporta bastantes metros cuadrados, entonces se incluyó. Y bueno, se continuaron haciendo todas estas modificaciones hasta el 2020, que es cuando sale la versión que está vigente en este momento. Les comento que nos encontramos trabajando el comité de INTECO en una nueva versión, porque precisamente en el 2019 se empezó a utilizar bastante, empezaron a salir licitaciones que pedían que las edificaciones fueran certificadas con RECEP, entonces tuvimos más retroalimentación. Nosotros mismos como consultores, en el puesto de consultores o en el puesto de auditores desde INTECO, pudimos ver temas que le faltaban o que más bien le sobraban o que se podían unificar para hacerla más sencilla de aplicar, entre otros, y entonces en eso nos encontramos trabajando en este momento. Probablemente para el próximo año ya tengamos una nueva versión que sería la 2024. Entonces, ahora sí, este proyecto que les voy a presentar es un proyecto que se certificó, ya la certificación de diseño salió el año pasado y la certificación de construcción está en proceso de salir en los próximos meses. Es un proyecto de una institución del gobierno que ellos han querido mantener como el anonimato. No quisieron hacer una exposición de que habían sido certificados. Estamos en proceso de convencimiento de que lo hagan, pero mientras tanto, entonces no les digo el nombre. Es un proyecto que desde la licitación pidieron que se certificara RECEP. Se certificó tanto el diseño como la construcción. Una de las primeras etapas para empezar a usar RECEP es utilizar la tabla de categoría de impacto, que le va haciendo una serie de preguntas y ubica el proyecto en qué impacto va a tener dentro de su comunidad, dentro del entorno. Este proyecto salió categoría naranja, que es un proyecto de mediano impacto, y tuvo que cumplir con 53 criterios. Al igual como en los proyectos que comentaba Brigitte, en este se hizo un acompañamiento desde el inicio, desde el anteproyecto, no desde el inicio del diseño como tal, sino que se tomó en la etapa de anteproyecto y a partir de ahí se hizo ese acompañamiento durante 2 años y medio, desde que se logró aprobar el diseño con las personas propietarias hasta que se entregó a la construcción. Entonces les voy a ir mencionando criterios que hicieron la diferencia en el proyecto, que al haber pedido el propietario que se certificara, le dio un valor agregado a este proyecto y que si probablemente el proyecto no se hubiera certificado, esto hubiera sido diferente y el proyecto no hubiera tenido estas características de sostenibilidad. Uno de los más importantes para mi criterio es de integración con el entorno, porque el lote se prestaba, es un lote bastante grande, entonces tenía la posibilidad de dejar bastantes zonas verdes y además se encontraba enfrente de una línea del tren con un paso peatonal, con una ciclovía donde había muchísimo movimiento peatonal. Entonces, si el proyecto no se hubiera certificado, los propietarios se hubieran decidido poner una tapia en el perímetro del proyecto, en el lindero, y hubiera dado la espalda a toda esta interacción social, mientras que al pedir que se certificara, decidieron optar por ceder esta zona hacia la comunidad. Y con ceder me refiero no que lo hacen a través de un proceso legal, sino que su lindero, su tapia, está un poco más retirada y eso le da la posibilidad de que esta otra zona pueda ser
interactuada por el personal que está, bueno, por las personas que están circulando en el exterior. También le sirve a los mismos trabajadores, le sirve a los usuarios, a los pacientes. Entonces, es todo un público que circula ahí alrededor que puede hacer uso de la sombra, de unos espacios para sentarse, de poder conversar en un ambiente que antes no tenían porque era simplemente la circulación peatonal enfrente. Otro tema son los elementos de fachada, que no se hacen, simplemente no se ponen por ponerlos, sino que todos esos elementos responden a un análisis climático que se realizó, a un análisis de emplazamiento, a las estrategias pasivas que se aplicaron y a la sombra utilizada como una forma de acondicionar el clima en el interior. Entonces, todos estos volúmenes que sobresalen, los aleros extendidos, el enrejado para que se enreden las plantas, los louvers, los sobretechos, todos estos elementos responden a estos análisis que se hicieron de previo. Un tema importantísimo que siempre hace alusión la norma es que el 50%, es lo que pide la norma, el 50% de la iluminación del proyecto sea natural, o sea que el 50% de los espacios internos de la edificación tengan iluminación natural. Entonces, en este proyecto se alcanzó un 59.42% y se hizo un análisis para que los espacios de mayor permanencia de personas fueran los que estuvieran ubicados en el perímetro y pudieran tener esta conceptualización de iluminación natural. Otro tema son los compuestos orgánicos volátiles y el tema de que los usuarios de las edificaciones no estén expuestos a estos químicos que traen algunos de los productos. La norma pide que el 60% de las superficies que recubren el proyecto no tengan compuestos orgánicos volátiles. Este proyecto alcanza un 52.36% de las superficies que se dividen en pisos, en donde se utilizaron terrazos y concretos pulidos que tenían componentes naturales. Luego las paredes que son recubiertas con la pintura de Goltex, que tiene un certificado de bajos compuestos orgánicos volátiles menores a 5. Y los cielos, que en su mayoría son suspendidos Clean Room, con una certificación también de bajo compuestos orgánicos volátiles, y los cielos de gypsum, que son la minoría, que se recubren con la pintura látex igualmente de sur, con un componente menor al 2. Si ven, es casi que el 100% de la superficie. De hecho, si hubiéramos tomado esta otra pintura, la Clinical Coat, que es la mayor cantidad de las paredes, hubiéramos podido obtener un porcentaje mayor, pero para el momento en el que se realizó la certificación, Sur todavía no tenía el comprobante de que realmente su producto, ese producto específico, el Clinical Coat, ya tenía ya había sido aprobado como compuestos orgánicos volátiles bajos. Entonces no se pudo optar en la certificación por eso. Y bueno, restándole todavía quedamos con un 72.36. Y es un tema interesante porque con esto les doy el ejemplo de que este tipo de certificaciones van jalando al mercado y van haciendo que las empresas se preocupen por estos temas y se preocupen por obtener certificaciones que respalden sus productos. Entonces, Brigitte les mencionaba la declaración ambiental de producto o la huella ambiental de producto, de compuestos orgánicos volátiles, y así hay muchas otras de huella de carbono baja, etcétera, que que las empresas se van preocupando por obtener con tal de que cuando los proyectos se certifiquen, les compren su producto. Entonces es todo un movimiento que se hace no solo a la hora de diseñar y de construir, sino a la hora de todos los proveedores de materias primas para construcción. Otro aspecto interesante es el respeto y la adaptación al entorno, que se hace todo un análisis de lo que había en los alrededores del proyecto para detectar esas características que iban a hacer que el proyecto se sintiera familiarizado con ese entorno y que los peatones, al recorrerlo, no lo sintieran ajeno, no lo sintieran que venía a interrumpir en lo que ellos ya estaban acostumbrados, sino que lo sintieran relacionado con ellos. Está en una zona más residencial que comercial, entonces este tema era sumamente importante, no llegar a impactar negativamente la comunidad, sino más bien que la comunidad se beneficiara del mismo proyecto.
En este caso, las edificaciones eran de máximo 2 niveles, entonces en esta fachada principal, la altura máxima que se alcanza son 2 niveles. En la fachada norte se ve como si fuera un nivel porque el terreno va en pendiente, y de nuevo en la fachada sur, que es donde estaba la ciclovía y esto que les comentaba, otra vez está en un nivel. Entonces es solo como en el medio que se tienen esos 2 niveles. Además, las viviendas que habían ahí en los alrededores siempre tenían incorporados estos jardines frontales en donde se plantaba vegetación, donde siempre había mucho verde, aunque fuera detrás de las rejas, pero siempre se sentía como ese espacio, esa diferencia entre la acera y el principio de la edificación. Entonces eso se trató de mantener también con el edificio, de incorporar siempre zonas verdes en el perímetro que pudieran hacer como repercutir en eso mismo que ya el peatón estaba acostumbrado a tener y a sentir cuando caminaba por las aceras. También se colocó un estacionamiento de carga de vehículos eléctricos, que esto es innovador, que se empiece a aplicar ya en este tipo de edificaciones, porque bueno, cada vez más se ve que la tendencia en el comercio es que se empiezan a cambiar de vehículos de combustión a vehículos eléctricos. Entonces, tener esta posibilidad de que tengan estaciones de carga cada vez más en diferentes lugares potencia esta meta del plan de descarbonización, de cambiar todo la flota vehicular a eléctrica. Y además se ubica en una posición preferencial, como por decir los espacios de discapacitados que siempre están cerca de la entrada principal. Así se hace con estos vehículos eléctricos para que sea como un incentivo más para cambiar de sistema de vehículo. También se hacen racks para bicicletas para que tanto los usuarios como los trabajadores puedan llegar en bicicleta a su lugar de trabajo o a que sean a ser atendidos. Y entonces esto también mueve la movilidad activa y no que todo el mundo se tenga que trasladar en vehículo. Además, hay estacionamientos preferenciales para carpooling, lo que motiva a los empleados a poder, si viven en sitios cercanos, trasladarse en un solo vehículo y no tener que venir un vehículo por persona, ¿verdad? Y que se llene el estacionamiento. Entonces, también es un tema interesante que motivan estas normas de sostenibilidad. Algo súper importante que Reset tiene todo un capítulo para eso es la parte de paisajismo, y en este proyecto en particular se utilizaron el 100% de las especies del paisajismo, fueron especies nativas. Se hace un estudio con el mapa de zonas de vida de Holdridge y se detecta que estamos en bosque húmedo premontano, y entonces se eligen todas las plantas adaptadas a este tipo de zona. Se generan hábitats, no se hacen monocultivos, sino que se generan hábitats para la regeneración de los ecosistemas en estratos, que hay un estrato bajo, un estrato medio y un estrato alto, para que se pueda ver este intercambio que se necesita dentro de los ecosistemas para que sean fructíferos y para poder sobrevivir. Se da una continuidad biológica, le llamamos nosotros, que es cuando no necesariamente tiene que ser una continuidad lineal, sino que se pueden ir haciendo comunicaciones, digamos, entre una zona verde y otra, para que, por ejemplo, las aves, las mariposas, las abejas puedan tener un espacio donde ir migrando, donde poder continuar. Principalmente ahora con el cambio climático necesitan como estaciones donde puedan irse moviendo dependiendo de las temperaturas. Entonces, esto se logró en este proyecto. Además, incluyó vegetación en los cerramientos para darle todavía un poco más de vegetación al proyecto, y Reset pide que haya control de las especies invasoras precisamente para que no se dispersen y ataquen a otras especies que puedan ser favorables. Entonces, en este tema en específico, las enredaderas que se colocaron en ciertos sectores tienden a ser un poco invasoras, y lo que se hizo fue que se montó todo un plan de mantenimiento para entregárselo a los propietarios y que puedan darle el mantenimiento adecuado a esa especie específicamente. Además, se usó un tema interesantísimo en este proyecto, que fue especies que uno normalmente conoce como mala hierba. Entonces se hizo todo un recorrido en los alrededores, se detectaron este tipo de especies que se llaman especies pioneras, que lo que sirven es para devolverle toda la riqueza a los suelos
y mantenerlos nutridos, y entonces se sembraron de este tipo de especies. Al principio nos sonaba como una excelente idea durante el diseño, y luego cuando ya estábamos en la etapa de paisajismo y tuvimos que ir a comprar las especies al vivero, resulta que en el vivero no venden este tipo de especies. Eso fue todo un reto, pero bueno, al final lo que hicimos fue que nos fuimos con pala y cubetitas a conseguirlo en todos los caños de las zonas cercanas y lo trasplantamos, y al final quedó súper bonito. Le dimos al propietario un rótulo que pueda poner en esos jardines que explique por qué estamos utilizando estas especies que normalmente la gente las manda a cortar y la importancia que tienen para los ecosistemas. Esto fue sumamente interesante. También con el tema de los desperdicios y de todos estos escombros y pedacera que se va generando durante el proceso constructivo, la norma pide que se diseñe de manera modular. En este proyecto trabajamos el entrepiso y las cubiertas de manera modular, ambas hechas en sitio a la medida que se necesitaba para no generar este desperdicio. Entonces, este ahorro de material que tiene que salir del proyecto para ir, si es lo ideal, a los gestores autorizados, y si no, a los botaderos de basura, se disminuyó muchísimo, y por lo tanto se baja también la huella de carbono que estos camiones producen, se genera menos residuos. Entonces es un aspecto positivo en todo sentido. La norma también pide que los materiales sean extraídos, fabricados o manufacturados en el país. La norma pide un 20%, en este proyecto se logró un 28.7%, y esto es para poder dinamizar la economía local, para que el dinero que invierten las empresas quede en el país y no se vaya al extranjero cuando tenemos que importar un producto. Entonces, yo siempre digo que no es que la norma esté en contra de los ecoetiquetados o de los sellos, sino que si ese etiquetado y ese sello se puede encontrar en el país, es lo ideal, y si no se encuentra el etiquetado o el sello, es mejor cambiar a un producto que sea nacional y no invertir en estos ecoetiquetados simplemente por el hecho de dejar el dinero en el país, y que todas estas familias se puedan beneficiar de tener un ingreso adicional. Entonces se logró un 28.7% de esos materiales conseguidos justamente en Costa Rica. También la norma pide que se capte de alguna forma agua. En este caso se decidió captar agua pluvial. Se hizo un tanque que fue lo primero que se hizo durante la construcción, porque es debajo del sótano, entonces es como un subsótano. Y por esta condición de haber colocado ese tanque de captación, se reduce el consumo de agua potable en un 24%, solo abasteciendo los inodoros. También se aprovecha otro porcentaje de reducción de agua potable con piezas sanitarias y con griferías, que estas ahorran entre un 30 y un 73%, solo por cambiar de elegir una pieza sanitaria convencional a una pieza sanitaria con ahorro de agua. Igualmente con la grifería, de utilizar una grifería estándar a una grifería con ahorro. Y fue muy interesante porque nos dimos cuenta que la grifería costaba exactamente lo mismo. Entonces originalmente el usuario, el propietario del proyecto había elegido un modelo, y cuando la norma le solicitó que tenía que ser un modelo ahorrador, el mismo proveedor le ofreció un modelo ahorrador con una estética similar y tenían exactamente el mismo costo. Entonces esto también nos empieza a mostrar que el mito que hay en la sociedad de que construir verde es más caro no necesariamente es correcto. Hay algunas cosas que sí van a ser más caras, como si uno empieza a hacer, por ejemplo, ese tanque de captación pluvial, eso sí va a encarecer la construcción, si lo tiene o no lo tiene, pero es algo que también se empieza a ver reflejado en el tiempo, que hay un retorno de esa inversión. Otro tema importantísimo, principalmente para este proyecto, es las superficies permeables. Con la documentación que tuvo que presentar el proyecto a Setena, salió que debajo del proyecto habían mantos acuíferos. Entonces, en este proyecto, más importante que en cualquiera, pero al final de cuentas siempre es importante que haya superficies permeables, que la mayor parte de la superficie del proyecto
pueda absorber el agua llovida, y esto ayuda en dos cosas. Primero, en seguir manteniendo alimentados esos mantos acuíferos, pero también a que en época de lluvia no se saturen las alcantarillas que van a parar a los ríos y que generan inundaciones aguas abajo. Entonces, en este proyecto se logró el 26% de las superficies permeables, y además con el resto de las superficies que no eran permeables, se logró que todas fueran de baja absorción térmica para reducir el efecto isla de calor. Si ustedes saben, hay materiales que repelen el calor y hay materiales que lo absorben y que luego lo van soltando poco a poco y hacen que se caliente más el entorno. Entonces, en este caso, los materiales no tenían esa absorción y por lo tanto las superficies se mantienen más frescas. Lo que les comentaba de paneles solares, en este caso se pusieron calentadores solares para abastecer 3 lavamanos, 6 duchas y 2 estaciones de hidroterapia. Y con estas poquitas piezas y con el sistema que se decidió utilizar, se generó un 40% del agua caliente a través de esos calentadores, lo que evitó que ese 40% se consumiera de la energía tradicional y entonces redujo el consumo de energía eléctrica y por lo tanto de los residuos. Y ahí es donde se empiezan a notar estos retornos de la inversión que les comentaba. También se utiliza un sistema de aire acondicionado VRF, que es un sistema eficiente que tiene muy buena precisión entre el consumo y la demanda. Además, se utilizaron recuperadores de energía para aprovechar el aire que ya iba saliendo frío, se intercambiara con el aire que venía entrando de afuera, y entonces el aire acondicionado tuviera que esforzarse menos en enfriar el aire porque ya había sido previamente enfriado. Todas estas zonas que aparecen en verde, además fueron zonas donde se dejó la posibilidad de apagar el aire acondicionado del todo y poder abrir las ventanas y que se ventilaran naturalmente, lo que también ahorraba energía del aire acondicionado y además le permitía a las personas estar expuestas a un aire natural y no preenfriado y ya tratado, por decirlo así. Con respecto a la iluminación exterior, la norma pide minimizar la perturbación de ecosistemas nocturnos, y esto quiere decir que la iluminación esté enfocada hacia donde se necesita. Si voy a iluminar un parqueo, que la luminaria esté iluminando los espacios de parqueo y no que esté iluminando todo el universo y perturbe a todas las especies nocturnas que transitan por la zona. Entonces, todas las luminarias que se utilizaron tenían esa característica, que estaban enfocadas justamente hacia donde se necesitaba. Por ejemplo, en esta de acá, se ve que de la luminaria hacia arriba la pared no está iluminada, sino que únicamente está iluminando la pared y la sección de la calle que se necesitaba. Otro aspecto importante de la norma, así como en LEED que les comentaba Brigitte, que hay Silver y Gold y Platinum, en Reset existen los puntos Plus. Entonces, cuando uno quiere optar por puntos Plus, tiene que llenar esta tabla de factor de infraestructura, se llama, que lo que hace es ubicar qué tan urbano es el proyecto. Y probablemente un proyecto que esté muy cerca de una zona rural o interno, en la zona rural, no vaya a poder aplicar por puntos plus porque va a generar un impacto mayor que si el proyecto está dentro de la ciudad. En este caso, como el proyecto estaba en el centro de una ciudad, entonces aprovechamos para llenar el factor de infraestructura. Hay 3 formas de obtener puntos plus en Reset. Una de ellas es el puntaje que le genere esta tabla, y la otra es una vez que uno está leyendo los criterios, si el criterio decía, por ejemplo, como les comentaba acá, que tenía que utilizarse un 20% de superficies permeables. Si el proyecto logra utilizar un 50% más de lo que indica la norma, entonces puede optar por un punto plus. Entonces, por ejemplo, si la norma pide 20% y yo logro un 30%, entonces puedo contar ese punto como un punto plus. La otra forma es, si yo soy un proyecto naranja, como les comenté que era y opto por un punto rojo, un punto de una categoría mayor, ese punto también lo puedo contar como puntos plus. Entonces, proyecto obtuvo
6 puntos en la hoja de factor de infraestructura y 11 puntos adicionales con estas otras opciones que le di. Y entonces es el primer proyecto certificado en Costa Rica como un Reset Plus. Dentro de estas, así es como se ve en el certificado que emite Inteco con la certificación, vienen 2 soles en lugar de 1 y existe una posibilidad de obtener un tercer sol que sería como este nivel Platinum de LEED, que bueno, por el momento ningún proyecto ha optado por ese. Entonces, dentro de los puntos plus que se aplicaron, estaba el de dispositivos como subestaciones de medición, sistemas BMS, termostatos y sensores que permiten al usuario visualizar el consumo de energía. Este era un criterio de la categoría roja y este proyecto optó por ese criterio y lo ganó. También de que se genera un 13.5 de espacio público para el uso de la comunidad, que fue esta primera diapositiva que les mostré con el parque. Además de que es un criterio de categoría roja, la norma pide un 5%, entonces se pudo generar muchísimo más espacio del que la norma solicitaba. El criterio de que se diseñan los cerramientos con 59% de visibilidad para disuasión del bailadismo, cuando la norma pide un 35%. Entonces, este fue un punto plus por más del 50% adicional. También de que se dispone de espacios de estacionamiento para medios de transporte alternativos, los que les comentaba de bicicletas y de carpooling. Estos son un criterio de categoría roja. De que se propician ecosistemas a través de hábitats, la norma pide 2, este proyecto realizó 3. Se utilizó el 100% de las especies nativas, la norma pide el 50% de las especies. Este criterio de que se diseña para el desmantelamiento es un criterio para categoría roja y es súper interesante porque precisamente lo que busca es que las edificaciones al paso del tiempo no se tengan que demoler, sino que se puedan desarmar y entonces yo puedo separar las piezas y poder reutilizar las que corresponde o mandar a los diferentes gestores autorizados ya separado el resto de las piezas y no que se hace toda una mezcla de todo y todo va a parar a un botadero. También se utilizan 3 materiales con contenido reciclado cuando la norma pide 1. El 93% de las superficies son de bajo mantenimiento, la norma pide un 30%. Se utilizan proveedores con algún reconocimiento ambiental, este es un criterio para categoría roja y este proyecto utilizó un proveedor con reconocimiento ambiental. Y este último criterio se dimensiona el desfogue fluvial para un periodo de retorno de 25 años. También es un criterio de categoría roja y también es muy interesante porque lo que pide es que todos los sistemas de desfogue consideren el cambio climático, consideren que cada vez las lluvias son más extensas, más intensas también. Y entonces esto ayuda a que no se desborden las aguas, que no se inunde el proyecto como tal o que no inunde con esa misma reducción del desfogue las zonas aledañas o igualmente aguas abajo. Entonces, este proyecto, a pesar de ser categoría roja, decidieron utilizar este desfogue fluvial aumentado y bueno, fue muy interesante que decidieran optar por él. Finalmente, durante la construcción, también se aplican criterios que de no haber sido porque el proyecto se iba a certificar, probablemente no se hubieran aplicado. Entre estos está las prácticas para minimizar la contaminación acústica y la contaminación del aire. Entonces se pusieron cerramientos hacia los vecinos y hacia el entorno para que el polvo, que fue bastante durante el año, que hubieron vientos muy extensos, entonces que durante el año no se generara tanta contaminación hacia los vecinos. Además, habían personas regando constantemente. También que se contratara personal de la zona, se colocaron rótulos por todas las paradas de buses y los parques y lugares cercanos y de hecho durante el paso del proyecto se fueron presentando cuadros al propietario donde se reflejaba la cantidad de personal que había contratado de la zona del proyecto versus del resto del país y siempre este porcentaje fue mayor. También se dieron capacitaciones durante el proceso constructivo para
formar a los empleados que ya estaban trabajando en el proyecto y que una vez terminado el proyecto o una vez terminada su actividad, pudieran salir formados como mejores personas, como mejor capacitados, con más habilidades, tanto blandas como técnicas. Entonces, esto siempre es un beneficio para la comunidad. Ya esta persona puede ir, pedir trabajo y tener un certificado de que tiene alguna otra técnica que antes no tenía y que probablemente si el proyecto no se hubiera certificado, esto no se hubiera dado. También la reutilización del estrato vegetal. Es típico que esa primera capa vegetal que hay que remover para empezar una construcción sea cargada en vagonetas y llevada a un centro de, perdón, a un botadero, se me olvida cómo se llama, pero digamos que al botadero de basura o a los centros de estos de acopio, o también puede ser a lotes que siempre tienen de estos rotulitos de que se recibe tierra y están autorizados para recibirla, pero eso siempre genera huella de carbono con las vagonetas que están trasladándose a esos sitios. En el caso de poderlo conservar dentro del proyecto y reutilizarlo ahí mismo, esta huella se reduce, que fue lo que pasó con este proyecto. La reutilización de los materiales de edificaciones existentes, esto fue súper valioso. En esta fotografía de acá abajo pueden ver, estas son las bodegas de los contratistas y alguna parte de bodegas para almacenamiento de materiales. Todo eso se hizo con material reutilizado de unas casitas que habían dentro de la propiedad. Además, todo el perímetro que se puede ver un poco acá en la parte de atrás, todo ese perímetro se dejó, por decir así, lo primero que tenía esa casita, si tenía la reja, esa reja se dejó, si tenía pared, esa pared se dejó, si tenía tapia, esa tapia se dejó, y eso se mantuvo durante todos los meses de construcción y fue lo último que se removió para mantener el proyecto seguro, pero al mismo tiempo se ahorró un montón de dinero y un montón de material virgen que se hubiera tenido que adquirir para mantener el proyecto seguro si eso no se hubiera reutilizado. Además, se reutilizaron otra de las casitas como la bodega, como la oficina administrativa, y ahí se realizaron todas las reuniones del personal y con el propietario durante la mayor parte del proceso de construcción. Otra de esas casitas era la bodega de armadura, otra fue la bodega de materiales durante más de la mitad del proyecto hasta que se tuvo que remover, pero bueno, se alargó la vida de todos esos materiales por este criterio de reutilización. Y otro de los criterios es la separación de residuos. En este proyecto se logró separar un 34.95% de los residuos. Perdón, no solo se separó, sino que se envió a gestores para su valorización, porque hubo otros, por ejemplo, que se separaron y la municipalidad era la que los recogía y hacía disposición de ellos. Lo que se colocaba sobre la acera para que se llevara el camión municipal, que eran los residuos ordinarios, fue lo mínimo durante todo el proyecto. Además, incluyeron composteras, que Brigitte también lo comentó en uno de los proyectos de ella, que los empleados se les instruyó en cómo hacer uso de las composteras y cómo empezar a hacer su propio abono, se empacaba, se lo podían llevar para sus casas y utilizarlo en sus jardines, etcétera. También fue muy interesante. Y para concluir, estos son los proyectos que están certificados a la fecha con la norma RESET. Hay 8, todos certificados en diseño. Estos 2 INS, el de Alajuela y el de Heredia, certificados en diseño y construcción, y que está en proceso de certificarse la construcción también. Muchas gracias y quedo atenta para cualquier consulta. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias a ambos. Vamos a pasar con las preguntas de los estudiantes. Entonces, Sebastián Mejías dice, ¿cuáles son los principales retos que se presentan en el proceso de optar por la certificación LEED y EDGE? Bueno, muy bien. Gracias, Sebastián, por la consulta. El principal reto creo que en este momento es el desconocimiento, porque nos ha pasado mucho que uno choca con pared, tanto en el proceso de diseño como en constructivo, porque dicen, tengo 40 años de hacer estos procesos de esta manera, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que les venimos cambiando, ¿verdad? Desde cómo se trabaja el proceso constructivo, desde el proceso de diseño, el tema integrativo, no todo el mundo lo maneja. Usualmente se manejaba arquitectura por un lado,
mecánico por otro, y estructural, de repente al final le lleva al contratista. Pero creo que básicamente es ese conocimiento, porque la expertise, hay muchísimas personas con conocimiento suficiente de todas las normas y los procesos de certificación a nivel nacional, y es esa parte. Para mí ese es el reto principal. Ok. Jimena Jiménez, si la certificación inicia desde la fase de diseño, ¿esto significa que un proyecto ya existente no puede recibirla o se puede pasar un proceso diferente? Correcto, sí. Como les comentaba tal vez al inicio, tiene diferentes rating systems o familias de clasificación. Para todo lo que son edificios nuevos o mejoras o remodelaciones, existen unas familias. Para edificios existentes existe lo que se llama operación y mantenimiento. ¿Ok? Entonces sí es un proceso un poco diferente. No es lo mismo certificar un edificio desde que lo iniciamos y se conceptualizó, a analizar un edificio existente de hace 10 años, 5 años, 20 años, que quiera buscar un proceso de certificación en operación y mantenimiento. Aquí los análisis son distintos, pero sí se puede certificar. Eric González, ¿qué tan común es que se quiera certificar una vivienda? ¿A quién de las dos? ¿A cualquiera de las dos o a las dos? Bueno, No indica, no sé, Aldi, me parece que vos mencionaste algo de vivienda, ¿verdad? Melissa. La podemos concentrar las dos, tal vez, y así damos los dos puntos de vista. Ok, muy bien. Vamos a ver. A mi criterio y en el entorno en que me muevo, una vivienda unifamiliar casi no se busca la certificación. Lo que buscan certificarse ya son torres residenciales o elementos más masivos, porque para los desarrolladores y para los inversionistas puede ser más atractivo. Entonces sí, es bastante común cuando ya estamos hablando de edificios, como por ejemplo los que manejan Avenida Escazú, que ya son torres de vivienda, todos esos buscan más que toda la certificación Edge, pero sí, en ese tipo es muy común. Unifamiliares prácticamente no, no he tenido la experiencia que nos consulten. Desde mi punto de vista es justamente lo mismo. Las personas lo que piden, siempre preguntan es ¿qué beneficio obtengo? Entonces, un desarrollador obtiene el beneficio de poder mercadear su producto como sostenible y abarcar ese nuevo mercado, ¿verdad? Una oficina obtiene el beneficio de renombre, de transparencia, de hacer las cosas bien, pero una vivienda unifamiliar, ¿qué beneficio obtiene, verdad? Es como una satisfacción personal que todavía las personas no están preparadas para pagar, porque al final de cuentas, por lo menos con la norma RESET, es bastante barato obtener la certificación en categoría amarilla, que sería en la categoría que alcanzarían la mayor parte de viviendas, pero ya es algo que tiene que pagar el dueño, ¿verdad? Es un gasto adicional que tiene que hacer en ese esfuerzo de construir una vivienda propia, que todos sabemos que es bastante costoso, entonces todavía no se usa. Por lo menos del lado de RESET, siempre estamos luchando por ver qué beneficios se obtienen con de las instituciones para ofrecer a las edificaciones que se certifiquen, y tal vez si las municipalidades estuvieran un poco más comprometidas y dieran algún beneficio en los impuestos, algún beneficio de rapidez o de cobertura o de retiros o de este tipo de cosas, entonces los clientes finales lo podrían ver un poco más atractivo y decidir certificar su vivienda. ok, Alison Núñez, ¿cuál es el proceso de certificación LEED más difícil de lograr en un proyecto de construcción? ¿Y cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los arquitectos para cumplir con esos requisitos? Muy bien. Creo que en la vida laboral, y a muchos les va a pasar cuando salen a la calle, las benditas ingenierías de valor, porque de repente ya venimos con un diseño, un antediseño bien, un diseño esquemático y un diseño bien establecido con las metas, llegan las ingenierías de valor y empiezan a quitar un montón de cosas. Entonces ahí es importante que los arquitectos, los consultores en sostenibilidad, tengamos claro que es no negociable. Y claramente durante el proceso de una certificación, el proceso es vivo, no todo queda escrito en piedra, ¿verdad? Entonces claramente se va avanzando en temas de cuáles son lo más complejo en el proceso constructivo, es educar a la gente a que lo que se necesita hacer, se tiene que hacer, como por ejemplo el control de calidad del espacio interior. No es común para las electromecánicas proteger los ductos, poner los materiales en tarimas para que no se contaminen, proteger
la tierra con plásticos para que no se empiece a lavar si llueve, por ejemplo. Entonces son ciertas prácticas que uno tiene que estar encima. Con el tema de arquitectura, tener muy claro los materiales, uno desde el inicio se establece estas metas y qué es lo que va a buscar, hacia dónde, cuáles estrategias o qué estrategias de diseño. Entonces tener claro lo que les decía, cuáles son no negociables, pero básicamente es un trabajo en conjunto de todas las partes interesadas, porque cuando también hay un factor económico que de repente un cliente quiere llegar a ser lead gold, lead platino, pero en el momento de los números de repente no nos alcanza el presupuesto. Entonces ahí es donde les digo que es vivo y uno tiene que empezar a negociar que es innegociable, perdón la redundancia, como los prerequisitos y que así podemos ceder para lograr la certificación. Mariana Rodríguez, para ambas, ¿cuál es la metodología que aplican para dar asesoría a los arquitectos a la hora de plantear un diseño? Bien. Dale, Contesto. Brigitte. Sí, ya. Bueno, buena pregunta. Vamos a ver. Lo primero, como les comentaba hace poquito, justo es establecer metas. El paso 1 es establecer metas en conjunto. ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué es lo que buscamos con diseño arquitectónico? Y decidir hacia dónde vamos, qué vamos a enfocarnos, cuál nivel de certificación queremos buscar, qué tanto queremos invertir en X temas de materiales, en calidad de luz, en iluminación, en fachadas, ¿verdad? Entonces, todas esas son estrategias con las que uno empieza a conversar con el diseño. Incluso se incorpora el diseño electromecánico, la infraestructura, ¿verdad? Cómo vamos a manejar el paisajismo exterior y todo eso se va haciendo y siempre es vivo. O sea, vamos a ver, todos los scorecards y todas las estrategias que uno pauta van mutando y van migrando durante el proceso de diseño y de construcción. Pero siempre es tener claro una línea que hacia dónde quiere ir el diseño y establecerla. Si vamos a decidir que nos vamos a ir por materiales que tengan contenido reciclado, si vamos a buscar el crédito de que tenga bajos VOCs, qué categorías, y las pinturas, y los pisos, y los cielos, y las paredes. Entonces, tenerlo muy claro y seguir, ¿verdad? Con esa línea. Básicamente, más o menos como así. Y el acompañamiento durante todas las fases. Sí, desde mi punto de vista, principalmente cuando es un proyecto externo, ¿verdad? Porque existen las dos posibilidades, que uno como arquitecto sostenible haga el diseño desde cero, o que otro arquitecto con la misma expertise de sostenibilidad haga el diseño desde cero y entonces ya está familiarizado con estos conceptos, o que sea un arquitecto externo que se lo pidan porque ganaron una licitación y él no está acostumbrado ni familiarizado con estos conceptos. Entonces, si es esta segunda opción, lo primero que yo hago es casi que venderle la idea como si fuera un cliente que va a decidir si lo hace o no lo hace, ¿verdad? Entonces, le hago una presentación de la norma, le muestro muy gráficamente cuáles son los beneficios que se van a obtener con cada uno de estos conceptos. También le pongo sobre la mesa las posibilidades de que hay conceptos que son un poco más caros y hay otros que se pueden hacer de manera natural sin tener que incurrir en gastos mayores. Entonces, y con ellos igualmente uno los va acompañando porque siempre tienden a devolverse. Digamos, con este tema de la iluminación natural es uno de los más críticos porque es mucho porcentaje el que pide la norma y no siempre se logra. Y entonces, siempre están así como cuantificando, ok, ya les había dicho que tenía que ser un 50%, ¿verdad? Pero después les queda muy fácil llegar y meter el elevador en la fachada. Y yo, no desperdiciamos este pedacito de fachada, vuélvalo a meter, ¿verdad? Y siempre está uno como en ese estira y encoge, formándolo durante todo el proceso, y siempre como recalcando los beneficios que va a tener para el usuario los conceptos que se van a aplicar, porque algunas veces piensan que son como obligatorios y que se tienen que cumplir sí o sí, pero no ven el beneficio que ese usuario va a tener, y eso es precisamente lo que hay que concientizarlos para que lo hagan, no solo porque el proyecto se va a certificar, sino que lo sigan haciendo de por vida en sus diseños, recalcando esos temas, muy específicos que son importantísimos para los usuarios. Emily Marín, para la certificación RISET, ¿se da algún seguimiento a los diseños certificados para que se mantenga o incluso mejore la condición RISET después de construido, o depende solamente del arquitecto tener el compromiso de traer esa certificación de su diseño a la vida real? Ok, RISET tiene 3 opciones de certificación. Está la certificación del diseño,
que ese solo se emite una vez, queda asociado con el número de plano del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Entonces, y a partir de ahí no se da seguimiento. Si ese proyecto se construyó y no quiso optar por una certificación de construcción, INTECO ni los certificadores tenemos forma de saberlo, y si el edificio quiere entrar en esta nueva etapa, ahí es donde volvemos a entrar nosotros. Pero en la parte de diseño queda cerrada, por decirlo así. Si entra en la etapa de construcción, se le da un seguimiento durante todo el proceso constructivo, desde el inicio hasta la entrega del proyecto, e igualmente vuelve a morir ahí, porque ya una vez que el proyecto se entrega, el proceso de construcción quedó cerrado y entonces no tenemos forma como de verificar lo que haya pasado después. Y la tercera opción es el proceso de operación, que ahí sí se verifica una vez que el cliente lo tenga en operación. Se hace toda una verificación de que los conceptos que decidieron aplicar en esa operación estén correctos, y se emite la certificación y se verifica una vez al año. Ok. Laura Arce, ¿cómo se logra ese control para identificar cuáles vehículos son de uso individual y cuáles se usan para la movilidad de varias personas ajenas entre sí? Ok. La cantidad de vehículos por proyecto lo indica el código urbano. Ese es el que dice que para un edificio hospitalario es tal, que para un edificio comercial son tantos, y entonces la norma empieza a jugar con esa cantidad que ya ha sido como preestablecida. Y a partir de esa cantidad es que se empiezan a hacer el cálculo de porcentajes. Entonces, por ejemplo, dice que el 2% tiene que ser para vehículos eléctricos. En este caso, daba un vehículo eléctrico nada más, pero probablemente si fuera un proyecto muchísimo más grande, donde tuviera el doble de parqueos, ya la norma le indicaría que tiene que ser 2 vehículos eléctricos. Y con el tema de carpooling, al final no le indica si es específicamente para carpooling o para otro sistema alternativo. Solo le dice que es, ya no me acuerdo, creo que es un 10, un 10% de los vehículos tienen que ser, o un 8, ya no estoy segura. Después me dejo de tarea acordarme cuántos son. Pero bueno, la norma indica un porcentaje de vehículos que se tienen que reservar para estrategias alternas, y entonces uno es el que decide qué va más en la zona o qué va más para el proyecto. Si es un edificio que va a tener mucho personal, entonces ahí es donde tiene sentido el carpooling, y es desde la gerencia del proyecto en donde se identifica cuántas personas ellos tienen previstos que van a viajar en carro, y se selecciona un porcentaje. Y ya después igualmente será el Departamento de Recursos Humanos el que pueda hacer esas alianzas entre el personal que vive cerca para que puedan ya empezar a hacer el carpooling, pero eso sería en una parte de operación. Ok, María José Herrera, ¿ha habido algún acercamiento con el gobierno o con gobiernos locales para que los proyectos que se vayan a realizar implementen estas certificaciones? Ha sido todo un esfuerzo, ha habido muchos acercamientos con el gobierno y con los gobiernos locales. Y bueno, tenemos la esperanza de que cada vez son más los que se van interesando en el tema. El pionero fue la Municipalidad de Escazú, que generó un proyecto que se llama Proyecto Innovador, e incluyó ahí la norma RESET. De hecho, uno de los proyectos que les mostré en la última diapositiva, que ya están certificados, que es un proyecto privado, ese proyecto se certificó precisamente porque entró en el programa de Proyecto Innovador de la Municipalidad de Escazú. Y la municipalidad lo que hizo es que le daba beneficios. A este proyecto en particular le dio un piso más de altura si se certificaba con la norma. Pueden dar más densidad, más cobertura, si se certifican con la norma, con el compromiso, ¿verdad?, que van a tener que cumplir con un montón de conceptos que van a hacer el proyecto mejor que si no se hubiera certificado. Entonces, en este caso, al ser un desarrollador, haciéndole números, ¿verdad? Eran 4 apartamentos más que se podían vender. Tenía que optar por la certificación porque eran 3 torres además. Entonces, imagínense, esos son los beneficios que empiezan a mover el mercado. La Municipalidad de San Isidro, que es donde yo vivo, recientemente está cambiando el plan regulador, y desde que nos dimos cuenta que lo estaban modificando, ahí estuvimos de necios, ¿verdad? Dándole charlas al personal de la municipalidad, a la empresa encargada de hacer todo el proceso de adecuación del plan. Y bueno, al final logramos precisamente que lo incluyeran en esa parte de excepciones.
la norma está metida en la cláusula de excepciones. Entonces, a partir de ahí, si un proyecto quiere hacer algo que no está permitido por el plan regulador, puede irse a la cláusula de excepciones y pedir que se lo revisen, a ver qué la municipalidad le puede otorgar si es un proyecto certificado. Y bueno, así como te digo este par de ejemplos, ahí estamos con la Municipalidad de Montevideo, que la Municipalidad de Santo Domingo, que también tiene los planes reguladores en revisión. Y a los gobiernos locales, a las instituciones públicas nos hemos acercado bastante. De hecho, esa es la razón por la que los INS empezaron a pedir que sus proyectos fueran certificados. Y bueno, es todo un trabajo constante que se va haciendo ahí, poco a poco. Isaac A mí Jiménez. Perdón. me gustaría agregar algo también a ese tema Sí, de claro. los gobiernos locales. Poniéndome el sombrero del Green Building Council, ¿verdad? Nosotros también estamos trabajando con muchas municipalidades en temas de, hay un programa que se llama ZCBA, que es el Zero Carbon Building Accelerator. Entonces, dentro de Costa Rica ya tenemos varios años que 4 municipalidades firmaron ese acuerdo. Entonces, trabajamos con la Municipalidad de Santana, la de Belén, la de Moravia y la de Curridabat. Cambiar un plan regulador no es de un día para otro, es un proceso sumamente largo de muchos años, puede ser hasta más de una década. Entonces es un esfuerzo que si traen muchas municipalidades, como menciona Melissa, ya están incorporando estos beneficios, tal vez no en plata, sino en cobertura, en aumento de altura, ¿verdad? En diferentes elementos. Y se está tratando de incorporar con este que se llama un cluster que va alineado con el WRI, que es el World Resources Institute, que tiene ciertos fundings para nosotros como país y apoyar a estas municipalidades a acelerar estas metas de descarbonización y de incluir estrategias sostenibles dentro de sus planes. Entonces, así se trabaja con los gobiernos locales. Tal vez no es tan rápido como uno quisiera, pero sí, es estar ahí trabajando, como dice Melissa, estar tocando las puertas y desde las diferentes trincheras, tanto sea de las ONGs, de los profesionales individuales, de los desarrolladores, sí, se busca esos temas. Ok. ¿Existe alguna intención de buscar incentivos gubernamentales, por ejemplo, fiscales, para promover la certificación de proyectos o aún no se abarca esa área? Bueno, dentro de esto que conversábamos está esa instancia también. Lo que pasa es que nadie está dispuesto como a ceder dinero todavía, ¿verdad? Más con la condición en la que se encuentra el país en este momento. Entonces, esa es como la última de las opciones para todo el mundo. Igualmente para nosotros no pensamos llegar, ¿verdad? Y decir, dele un 1% de descuento en el pago de impuestos, ¿verdad? Hasta que seguramente le cerrarían uno la puerta en la cara y no escucharía nada más al respecto. Pero bueno, yo creo que estos primeros pasos de temas que no son monetarios van abriendo como camino y tal vez en algún momento podremos llegar a que ya sea algo económico. Ojalá. Sí. Ok, y Carolina Arriola, tenía una consulta puntual para Brigitte. Con respecto a la torre universal, usted mencionó que el vidrio no generaba la radiación como los otros vidrios. ¿Cómo se logró eso? ¿O cómo se llama ese tipo de vidrio? Muy bien, una pregunta muy específica, pero sí muy puntual. Vamos a ver, primero, ustedes como arquitectos en desarrollo, tenemos que dejar de pensar que vamos a poner el vidrio y la ferretería de solo una capa, ¿verdad? Estamos en un país que es sumamente caliente y no estamos en Europa que neva, pero bueno, aquí en Costa Rica la Torre Universal tiene un vidrio compuesto, que es un vidrio que se llama insulado con una capa de aire. Entonces tenemos doble vidrio, viene un vidrio 6 milímetros, una capa de aire de 12 milímetros y otro vidrio de 6 milímetros. ¿Qué me genera eso? Y además, al ser insulados, ellos tienen una protección que no dejan transmitir el calor de la misma manera que el vidrio de ferretería normal. También existen otros vidrios que tal vez son más económicos, que puede ser un vidrio sencillo, y existen laminados, donde nosotros les podemos poner una cierta protección, pero no son tan eficientes. En casi todos los proyectos que nosotros trabajamos, siempre recomendamos el vidrio doble con una cámara de aire, porque en estos países, nosotros somos un país muy caliente, el sol pega bastante y esa incidencia térmica no es lo mismo en un vidrio simple a un vidrio que tenga un laminado o un vidrio que esté diseñado. Entonces ustedes como arquitectos pueden empezar ya a implementar y entender que la paredcita no es la paredcita delgada, sino cómo vamos a incorporar elementos arquitectónicos que nos van a ayudar a que el espacio tenga un mejor confort térmico ya terminado y que gastemos hasta menos energía.
Ok, finalmente tengo dos consultas. ¿Cuál es el principal valor agregado que representa una certificación? Cualquiera de las dos. Dale, dale. Qué divertido. Oye, pues es que Melissa me hace trampa, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el valor agregado? Bueno, primero, depende del tipo de proyecto que estemos hablando, pero claramente es un tema de marketing, ¿verdad? Estamos hablando que la sostenibilidad, uno de los ejes es la economía y claramente tiene que ser rentable. Para que un cliente, un desarrollador, un proyecto grande busque algo, tiene que tener un beneficio. Somos pocos que somos los tree huggers, que andamos ahí como locos porque realmente creemos en esto y a mí me apasiona el tema, pero para entrar en proyectos y que la gente le vea ese valor, necesitamos tener un revenue, un retorno de inversión, algo que le genere ese proyecto o que lo posicione en el mercado para que sea un proyecto diferenciador. Además, ya estamos en un momento en que los proyectos, si no tienen algo sostenible, simplemente están desechados. Ya a nivel corporativo, muchas empresas, y nosotros somos un hub de servicios outsourcing para muchas empresas internacionales, buscan proyectos certificados. Ya no están buscando el edificio cualquiera por el más económico, sino el que cumpla ciertos estándares, porque ya todo el mundo está detrás de los acuerdos de París, cumpliendo ciertas normas de descarbonización, temas de sostenibilidad, ya vienen alineados. Entonces ahora es un requisito. No tenemos que pensar aislado como la sostenibilidad o diseño sostenible. El diseño ya per se debería estar así. Entonces, el mercado está migrando hacia eso y claramente pues posicionamiento. Yo, para agregar a eso, en lo que estoy completamente de acuerdo, por eso les decía que la vivienda no era tan rentable porque no tienen nada más que ofrecer que su satisfacción propia. Agregaría los beneficios estos específicos como los que les fui destacando del proyecto, de que van a estar regenerando ecosistemas, de que van a estar integrados con el entorno, de que se van a sumar a ser comunidades sostenibles, de que pueden rescatar temas que la comunidad necesita y otorgárselos a la comunidad. O sea, son temas como muy específicos que igualmente depende del proyecto y de la comunidad en la que esté incluido para ver qué le podemos hacer que destaque para que el propietario lo quiera certificar. Entonces, depende muchísimo de ese proyecto y de ese propietario, los puntos así como las fichas que uno le saca para convencerlo. Ok, y a manera de cierre. Perdón, y la más importante fue la que mencionó Brigitte, que es la parte económica y los beneficios que se puedan obtener de eso. Sí, a manera de cierre, el espíritu de los procesos de certificación pareciera que es el mismo, ¿verdad? Es luchar porque todos tengamos un futuro mejor, más sostenible, porque no en algunos proyectos una rentabilidad que no deja de ser importante, una mayor conciencia para que ella en lograr pequeñas acciones desde nuestro hogar, como lo mencionábamos ahora, ¿verdad? Para que podamos ir implementando esa búsqueda de la sostenibilidad. Entonces, ¿cuál sería el mensaje de cierre para esta nueva generación de arquitectos, ¿verdad? Que pronto va a iniciar su carrera profesional en 1 o 2 años máximo, con miras a lograr un cambio en nuestro país en materia de sostenibilidad aplicada a la ingeniería y a la arquitectura, ¿no? Porque nuestras carreras claramente son de las más contaminantes a nivel mundial, ¿verdad? Voy a empezar yo, Brigitte, para que no digas que te estoy haciendo trampa. Muy bien, Meli. Para mí es inconcebible que a estas alturas, con el calentamiento global como lo tenemos y con los objetivos de desarrollo sostenible, con todos estos temas que se escuchan en las noticias día a día, todavía se ha permitido que las edificaciones no sean sostenibles todas. Entonces, no basta con llegar y decir, esto tiene que ser obligatorio, porque no es una cuestión de imposición, es una cuestión de conciencia. Entonces, el mensaje que les dejo a estos futuros arquitectos es, no importa si el cliente lo pide o no, siempre diseñar edificaciones sostenibles. Al final de cuentas, la certificación es como una prueba que le sirve a esos desarrolladores para mercadear, pero en el trasfondo es los beneficios que trae esa edificación sostenible al usuario, al interior, y al usuario al exterior.
Entonces, que siempre apliquen conceptos de sostenibilidad en todas sus edificaciones, y cada vez más traten de irlas incorporando y de irlas mostrando y de irlas vendiendo a sus clientes, explicándoselas para que sepan, ya cuando está el edificio construido, ay, usted sabe por qué le hice esto, porque va a tener este y este beneficio, aunque usted no me lo pidió. Y entonces, al final de cuentas, es como un trabajo de evangelización, de educación hacia toda la sociedad. Muy bien, me encantó. Qué buena respuesta, Meli. Ya lo dijo Meli todo. No, no, súper bien. O sea, vamos a ver, como hemos venido hablando, el tema de sostenibilidad, estamos en un punto en que ya no es una opción. Y les voy a dejar algo sumamente personal que me saca mi paz interior. Cuando la gente dice, hagamos esto para salvar el planeta. Primero que todo, nosotros somos un nanosegundo en la existencia del planeta. El planeta va a existir con o sin nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de dejar un mejor planeta para nuestras futuras generaciones, ya que muchos del anterior se la pelaron y no hicieron las cosas como lo tenían que hacer. Es nuestra responsabilidad ser conscientes. Yo no tengo hijos y no pretendo tener hijos, pero aún así me preocupo por el resto del planeta, cómo va a quedar ese ambiente, cómo lo podemos resanar, pero yo no ando la camiseta de salvemos al planeta. El planeta va a vivir con o sin nosotros. Es nuestra responsabilidad para futuras generaciones, preservarlo y mejorarlo. Entonces, dentro de esto, no debería haber una distinción entre lo que es un diseño sostenible, simplemente es un diseño, debe ser adaptado, debe estar bien pensado, los materiales, su ubicación, el impacto, la salud. Ustedes que van a salir a la calle, hay muchos edificios existentes que se pueden resanar. Vamos a ver, lo más sostenible es no construir nada, pero tenemos un entorno construido lleno de edificios que están enfermos, que tienen problemas, y ustedes, que son las nuevas generaciones, pueden empezar a hacer esos inputs y empezar a mercadear y trabajar ese tipo de proyectos. Creo que tienen mucho por hacer. Hay mucho que se está migrando, pero, o sea, llévenlo como un estandarte, no es algo como, yo me voy a caracterizar por diseño sostenible porque está de moda, no, es algo que es nuestra responsabilidad, básicamente. Muchas gracias. Me encantó la tarde de hoy, la plática. Espero que a los estudiantes les saquen provecho a este espacio y agradecerles otra vez por el espacio porque sé que tienen agendas talladísimas siempre. Así que buenas tardes y muchísimas gracias por habernos Gracias por la acompañado. invitación, un gusto en verte, Sí, Andrea, Andrea. muchas gracias por la invitación. Brigitte, un gusto compartir el Igualmente, escenario con vos. qué emoción, ¿verdad, Meli? Un gusto en verte. Nos vemos. Chao. Buenas Un Hasta tardes. abrazo, luego, nos chao vemos. chicos, feliz tarde. Feliz tarde.